Ya ven, ¿se recuerdan en la última clase que tuvimos nosotros? Y bueno, solo comentarles que mañana ya pedí que se hiciera el repaso que me habían pedido de la clase de ortodoncia, ¿verdad? Así que mañana se les va a hacer un repaso de la última clase que vieron con el doctor. Que mañana le pueden sacar ahí todo el jugo y aprovechar este laboratorio el día de mañana. Oye, bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir de nuevo con la clase que habíamos quedado pendiente. ¿Se recuerdan de lo que estuvimos hablando la última clase, doctorcitas? Del manejo de la conducta. Bien, doctora Yasmín, Está en gracias. la mano, en la boca. Todo. Entonces vamos a recapitular un poquitito porque vamos a seguir con las demás técnicas, ¿sí? Creo que vamos a terminar un poquitito antes esta clase. Bueno, las técnicas que habíamos hablado, que más de alguna vez a ustedes les han ayudado, les han servido, han sido de ayuda en nuestro manejo en odontopediatría, son algunas de estas técnicas, ¿verdad? Las básicas, habíamos hablado del control de voz, de sensibilización, distracción y modelaje, decir, mostrar y hacer, que creo que esa es de las que más nosotros como odontopediatras no funciona y utilizamos, ¿verdad? El refuerzo positivo también, que es bastante aceptado por los niños. ¿A qué niño no le gusta que le den un regalito después de haber hecho, bueno, haber tenido la valentía de estar en un consultorio tratando de dar lo mejor de él, ¿verdad? Ante una persona que no es de su full confianza, ¿verdad? Que es una persona que pueda que sea una primer cita. Entonces todos necesitamos como ese empujoncito, ¿verdad? Y para los niños un refuerzo positivo es bastante agradable. Presencia y ausencia de los padres, ¿verdad? Que dentro de las técnicas que si los vamos a dejar o no entrar, mano sobre boca, como decía la doctora, y estas otras dos técnicas que yo he colocado, bueno, no son técnicas realmente, para mí son terapias que me han ayudado a tener un contacto o una alternativa más con los pacientes y los vamos a ver. Y las técnicas avanzadas, pues ya hablamos acerca de la estabilización protectora, el óxido nitroso, sedación consciente y anestesia general. Entonces vamos a empezar antes comentando que dentro de nuestras técnicas tiene que haber algo, ¿verdad? Bastante importante para nosotros, como lo es los eufemismos. ¿Verdad? Es importante que nosotros podamos sustituir, quizás para ustedes, los que ven adultos y niños, sea un poquitito más complicado a la hora de querer ver adultos y niños al mismo tiempo y quizás nos cueste un poquitito más el lenguaje, eh, cambiarlo, ¿verdad? Porque a un paciente adulto no le podemos estar hablando o quizás en chiquito o utilizando uno de esos eufemismos que nosotros lo hacemos con los niños. Entonces, aquí doy un par de ejemplos que obviamente cada quien lo puede hacer de acuerdo a lo como gusten llamarlo, ¿verdad? Al dique de goma le podemos decir gomita o hule o pañuelito, como ustedes le quieren poner, al flúor, ya sea en gel o tópico, perdón, o barniz, una cremita para los dientes. La triple puede ser nuestra pistolita, ¿verdad? Que tira agua y aire. El eyector, una pajilla, o depende cómo usted, o succionador para los labios, para la salivita. El alginato puede ser una harina, es decir, cada uno de nuestros instrumentos puede llevar un eufemismo para que los niños puedan estar tranquilito, ¿verdad? Porque realmente a ningún niño le va a ser tan fácil entender que es una pieza de alta o una pieza de baja. No entienden, entonces más los asusta cuando queremos nosotros hablar con un gran tecnicismo y ellos, pues obviamente por su edad, están tratando de interpretar cada uno si solo el hecho de estar sentado le genera bastante presión o bastante ansiedad. Ahora imagínense estarle hablando con términos bastante técnicos, esta es la pieza de alta, pásame la grapa, Entonces, podernos tomar este pequeño detalle de utilizar eufemismos a la hora de utilizando nuestras técnicas, ¿verdad? Bueno, otra de las, uy, no me quiere pasar esto.
Perdón. Uy. Bueno, otra de las técnicas que se ha llevado bastante eh, como pleito, si se utilizaba, si no se utilizaba, si seguía dentro de las técnicas, ¿verdad? En odontopediatría, y que es mano sobre boca. ¿Y por qué le pongo este signo de interrogación? Porque ha sido una técnica bastante controversial por lo que llevaba a la hora de estarla utilizando. La primera referencia de la literatura dental sobre la técnica data en el 98, bueno, 1898, utilizada de manera exitosa por una mamá para ganar la atención de su pequeño hijo. ¿Cuántos de nosotros, ya sea que en nuestra infancia nos taparon la boca para que dejáramos de hablar o de hacer algún berrinche, o nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, ¿verdad? Pero esa es una técnica que se utilizaba bastante en tiempos atrás, pero por la misma manera la manera de hacerlo sobre los niños no siempre era la efectiva. En mayo del 2016, la Academia Americana de Odontopediatría eh, realmente la elimina como una técnica, ¿verdad? Por los lineamientos, por el manejo del comportamiento, ¿verdad? Que en los niños. ¿Y por qué? Porque generaba bastante, les decía, controversia porque no se sabía utilizar esta técnica. La técnica emocional sorpresiva. Si un niño no nos escucha y continúa llorando y forcejeando, coloque un pañuelo sobre la boca y gentil, pero firmemente mantenga su boca cerrada. Sus gritos aumentarán y su condición de histeria, pero al oír un sonido menor empezará a razonar. Pero lastimosamente esta técnica tuvo bastantes variables. O sea, la indicaban para aquellos niños histéricos y agresivos o que simple y sencillamente no nos permitían explicarle algo porque estaban gritando, estaban llorando, estaba de agresivo. Entonces, muchas veces quienes ocupaban la técnica, bueno, en mi caso, cuando yo estudié la carrera, sí la utilizaban en la universidad. Entonces, en ese entonces, el doctor que estaba a cargo de la materia, pues como era un doctor alto y con una voz bastante ronca, pues me imagino que le funcionaba bastante porque cuando nosotros no podíamos manejar el niño, íbamos donde él y le decíamos, doctor, el niño no se deja. Entonces llegaba él, le tapaba la boquita y le decía algo al oído. Nunca nos quería decir que él le decía al oído porque obviamente al niño le generaba bastante temor. Entonces al ver a alguien grande con una voz bastante ronca, pues yo creo que cualquier niño se intimida, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que algunas personas lo hacían, algunas de las variables es que algunos odontólogos lo ocupaban en niños especiales. O sea, imagínense estar haciendo este tipo de técnicas en niños especiales, ¿verdad? A pesar de que en niños que se podía utilizar seguían indicaciones, ¿verdad? O una orden verbal, pero aún así esta técnica, como les digo, tuvo muchísima controversia por las variantes que se daban y entre ellas eran manos sobre boca sin restringir el aire. Es decir, era una mano colocada, ¿verdad? Dejando que su vía respiratoria estuviera libre. Pero muchas veces otra de las variantes era que ponían mano sobre boca y nariz. Entonces restringían bastante la nariz de los niños, por lo tanto, o sea, no es lo mismo hacer esto que restringir el paso de aire en un niño. Un niño se comienza a desesperar o a sentir que se está ahogando o que lo está ahogando a la persona que le está colocando la mano sobre la boca y restringiendo también la nariz. Otra de las variantes era toallas sobre la boca, en los niños, toallas sobre boca y nariz. Ahora imagínense qué desesperante para un niño estar sintiendo, ¿verdad? Que está siendo ahogado, pues, ¿verdad? Y otra de las variantes era que la repetían una y otra vez mientras el niño se inestabilizaba de nuevo, la volvían a hacer. Por lo tanto, ¿verdad? Fue bastante llena de conflictos esta técnica. Y otra es que muchas veces los odontólogos, ¿verdad? Enfatizaban sus emociones, es decir, estaban frustrados, estaban enojados porque el pacientito no colaboraba. Entonces, no se ocupaba la técnica de la mejor manera y ellos también demostraban su enojo ante esta situación de los niños. Por lo tanto, se fue depurando y se fue desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Aparte, ningún papá
¿verdad? Creo que las que somos mamás acá no vamos a estar de acuerdo que alguien extraño a una autoridad, que somos nosotros los padres, le venga y le tape la boca a nuestro hijo. Entonces, para que a un papá autorice esta técnica era bastante complicado, ¿verdad? Entonces no fue saliendo poco a poco esa técnica. Aparte podía crear problemas psicológicos en los niños. Un niño va a recordar siempre el daño que alguien le ha hecho. Entonces para ellos no van a entender que es una técnica que nosotros tenemos para controlar su conducta. Para ellos nosotros estamos haciendo algo agresivo sobre su cuerpo. Por lo tanto, hubo muchísimos problemas legales con esta técnica, lo cual pues fue desapareciendo poco a poco. Pero la traigo a colación porque es importante que la conozcamos. Me imagino que muchos de ustedes la escucharon, ¿verdad? Creo que no sé si alguien eh, ha puesto esta técnica, la ha utilizado. No sé si alguien de ustedes la ha utilizado o ha visto a alguien que la utiliza, ¿verdad? Pero como les repito, ya es una técnica bastante desfasada. Entonces, las técnicas más aceptadas hoy por hoy, ¿verdad? Son las que nosotros podemos llevar a cabo en ciertas edades con los niños y, ojo, doctoras, tomando en cuenta de las primeras clases que se dieron de el desarrollo emocional o el desarrollo de madurez que tiene un niño. No es lo mismo que esta técnica que vamos a hablar ahorita, el control de voz, se haga en un bebé de 2 años o de 3 años a que se haga en un niño de 7, 8 años, donde ya comprende, donde ya hay un berrinche consciente, a un bebito de 2 años o de 3 años, donde ni siquiera sabe porque no le estamos, y ellos no interpretar, ¿verdad? ¿Por qué le estamos haciendo esta técnica? Esta técnica consiste en una alteración controlada del volumen, tono, ritmo de la voz para influir y dirigir el comportamiento del paciente. Es decir, en aquellos pacientes que a nosotros no nos permiten ni siquiera hablar, que hablan ellos, no nos permiten nosotros dar una indicación porque no paran de hablar o no paran de querer levantarse o querer descontrolarnos en ese momento. Entonces, lo que hacemos es un cambio súbito y abrupto del tono de voz, elevándolo para llamar la atención, ¿verdad? Acompañándonos de una expresión facial. ¿Verdad? Es el momento donde nosotros, después de quererle haber explicado al pacientito de la manera más sutil y más cariñosa, ellos comienzan como a hacernos, como a querernos retar. Entonces, es en ese momento donde nosotros tenemos que poner un poquito de autoridad y simple y sencillamente nosotros aumentamos nuestro tono y nuestra expresión facial cambia y ellos pueden pues entender que nosotros ya llegamos a un momento de tal vez no frustración, porque no sería esa la palabra, sino que un poquitito de enojo por la actitud que está teniendo este pacientito. De hecho, esta técnica, algunos de los autores la mencionan que puede ser acompañada de un golpe sobre una superficie, no sobre el niño, ¿verdad? Sino que una técnica que puede ser acompañada con un golpe en la mesa que estemos cerca, ¿verdad? Sin querer causar un tipo de violencia, pero obviamente puede ser como aumentar nuestro tono de voz, cambiar nuestra expresión facial y decir, ya basta, ¿verdad? Fulanito o fulanita, que quiero seguir esa cita, por favor, ¿me dejas? Ya dejemos de actuar de esta manera, permitime terminar el trabajo que hemos empezado, ¿verdad? Y esto es, obviamente, doctoras, después de que hemos tratado de hacer todos nuestros malabares como odontopediatras con toda nuestra paciencia, ¿verdad? Hay un momento donde necesitamos un poquito de autoridad sobre estos niños que muchas veces ni los papás se la pueden poner a ellos. Entonces somos nosotros que tenemos que poner las limitantes o el orden en nuestra clínica. Y una vez se obtiene esta atención del niño, ¿verdad? Porque tenemos que parar nuestro procedimiento, hacer nuestra técnica de manejo de voz y inmediatamente cuando hemos captado la atención del niño y decir, úpale, esa señora ya se enojó, ¿verdad? O esa doctora. Entonces, agradecerle, ¿verdad? Dice, se agradece y se explica de manera suave y agradable. O sea, realmente no es que nos vamos a mantener con ese ritmo, ¿verdad? O ese tono de voz tan fuerte, sino que vamos a comenzar a bajarle el tonito, así como dicen, ¿verdad? Bajémosle el tonito y poderle agradecer, ¿verdad? De manera así suave, porque ha puesto atención y porque nos va a permitir seguir con el trabajo, ¿verdad? O con nuestra cita. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica?
simple y sencillamente ganar la atención del niño, algo que no habíamos logrado antes, ¿verdad? Porque es un pacientito, dijimos que no nos permite ni siquiera seguir trabajándole, nos interrumpe, no deja de hacer alguna cosa de quererse levantar, de querernos quitar las manos. Entonces, primero ganar la atención del paciente y luego ya poder hacer los procedimientos, evadir ese comportamiento negativo que tienen y sobre todo lo que les decía, establecer autoridad. Realmente, yo no sé y creo que sí, algunas ya mencionaron algunas de las actitudes que han tenido algunos niños, ¿verdad? También frente a los papás. Y ahora vemos que esto ha cambiado muchísimo porque los papás no les dicen nada a sus hijos, realmente es un descuido, ¿verdad? Que pueden ver que los niños tienen un comportamiento negativo y ni siquiera a los papás les pueden hacer caso. Entonces, muchas veces pueden decir quiénes somos nosotros para poner autoridad en un consultorio. Realmente es ahí donde nosotros tenemos que saber diferenciar que sí tenemos una autoridad sobre esos niños y si es una manera, ¿verdad?, de captar su atención y un manejo de conducta, pues libremente lo podemos hacer. Sí, es bueno explicarle a los papás que vamos a utilizar esta técnica, ¿verdad? Porque si ustedes ven que los papás ni siquiera le hacen nada porque controlen a uno de esos niños en el consultorio, entonces venimos nosotros y le tenemos que explicar al papá, papá o mamá, permítanme por favor ejercer una técnica, ¿verdad? Para el manejo de la conducta y simple y sencillamente voy a exaltar un poquito mi voz, no le voy a gritar, pero sí aumento mi tono de voz para crear un poquitito de orden, ¿verdad? Entonces, probablemente a algunos papás no les guste, a otros quizás aprendan de nosotros, ¿verdad? Cómo a veces establecer autoridad dentro de una conducta, ¿verdad? Negativa de un pacientito. Las indicaciones son aquellos niños desatentos, ¿verdad? Y ojo con esto, niños mayores de 4 años, es lo que decíamos. Muchas veces un bebito de menor de 4 años, de 3, de 2 años, ni siquiera va a entender por qué nosotros aumentamos nuestro tono de voz. No va a diferenciar cuando estábamos hablando tranquilos y cuando aumentamos nuestro tono de voz para establecer autoridad. ¿Me siguen, doctorcitas? ¿Estamos todas ahí? Como ahora que estamos dando clases así, yo no sé si están todas ahí. Estoy hablando con la compu. Hola, ¿todo bien? Espero que sí, ¿verdad? Bueno, voy a suponer que todas están ahí. Sí, Eh, doctora, sí, sí, sí. Lo bueno, que pasa es que yo quito la cámara porque aquí tengo mi chiquita y da vueltas, entonces, pero sí estamos vaya, sí, listas. tranquila. Bueno, doctora, perfecto. Así lo importante es que alguien me está poniendo atención porque a veces uno cree que está hablando solo con esto. Bueno, otra de las técnicas que ayuda bastante es la de sensibilización. Miren, no necesitamos llenarnos de mil cosas. Yo a veces les digo, ¿verdad?, a los colegas, cuando damos este tipo de clases, que ustedes pueden imprimir una página y tener demostrando este tipo de caricaturas, lavándose los dientes, ¿verdad? Porque usted está desensibilizando, está familiarizando al paciente con el ambiente odontológico o con lo que le va a hacer, ¿verdad? Es importante para un niño tener una información visual o táctil de lo que se va a realizar. Y desensibilizarlo puede ser también un recorrido por la clínica, que es lo que ya les decía, ¿verdad? Ponerles una pantalla, ponerles el episodio de la Pepa cuando va al odontólogo, los superhéroes cepillándose los dientes. Ahora hay un montón de apps que nos sirven a nosotros como odontólogos para ponérselos en un teléfono, para ponérselos en una pantalla y esas apps, ¿verdad? Usted las baja y nos ayudan a enseñarle a los niños cómo cepillarse. Entonces, estamos desensibilizándolos en ese momento. Entonces, con esta forma nosotros creamos en ellos un poquitito más de tranquilidad y de seguridad. ¿Verdad? Aquí tenemos un pacientito, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra clínica y en una fotografía sale mi asistente que estaba en ese entonces enseñándole a la niña cómo la íbamos a cepillar, ¿verdad? Fue ella la que se quiso involucrar y como les decía, es parte también fundamental nuestro personal que nos ayude a ese tipo de técnicas. Y ese otro pacientito, ¿verdad?, que le permitimos que recorriera la clínica, escribiera un par de notitas que nos quería decir, ¿verdad? No escribió nada, pero obviamente era parte de nuestro protocolo dejarlo hacer
antes un momento para bajar un nivel de estrés. Otra de las técnicas, ¿verdad?, que nos ayuda bastante es la distracción o el modelaje, cuyo propósito principal es desviar la atención del niño del procedimiento que se va a realizar, ¿verdad?, evitando ese temor, ansiedad o miedo. Contar historias de acuerdo a la franja de la edad del niño. Yo siempre digo que la odontopediatría uno termina sin saliva, ¿verdad?, y cansado de tanto que taca, 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 porque con un niño esa es nuestra manera de bajar. A un adulto usted póngale música relajante, le puede poner el episodio de alguna serie que le gusta, el adulto está de hecho el adulto nunca deja de pensar. ¿Verdad? El adulto está en el dentista, o bueno, nosotros ahorita estamos aquí, estamos pensando en la cena de nuestros hijos, que mañana tenemos que estar en la universidad. Entonces, un niño no, un niño se encierra en un mismo mundo, ¿verdad? Y lo que nosotros nos corresponde en este momento es como bajar ese nivel de estrés, contar historias, hablar de algo que nosotros sabemos que le interesa a ese paciente. Por eso es que dije al principio de las clases que una de las partes bien importantes es conocer a mi paciente, si le gusta la Pepa, si le gusta un superhéroe, si le gusta Messi, si le gusta el fútbol, ¿verdad? Y hablar de eso, de un tema de interés. Dejar que sostenga algún juguete, que cante, que escuche música de su interés. Cuando hablamos de dejar que tenga un juguete es porque ellos necesitan también, así como nosotros muchas veces necesitamos algo para desestresarnos, ¿verdad? Ellos también, un muñequito puede generarles a ellos una tranquilidad. Pueden utilizar lentes, ¿verdad?, de los que a ellos les gusta, o algún traje de algún superhéroe. O sea, por ejemplo, acá tenemos estos trizos, ¿verdad?, que vinieron a la clínica y esto fue nuestro modelaje. ¿Qué mejor técnica que permitirle a los otros dos? Era su primera cita para los tres chiquititos. ¿Qué mejor manera de hacerlo un modelaje o una distracción viendo cómo nosotros atendíamos a su hermanito y que ellos querían estar tocando, ¿verdad?, e involucrándose en eso y así de esta manera pues ir perdiendo el miedo poco a poco. Otra de las técnicas, ¿verdad?, es decir, mostrar y hacer, que ya ustedes también la conocen. Creo que esta es quizás nuestra técnica oro, ¿verdad? O sea, la mejor que podemos utilizar nosotros. Consiste en una técnica sencilla. Realmente nosotros solo vamos a decir, explicar verbalmente con un lenguaje bastante apropiado al niño lo que le vamos a hacer para reducir la ansiedad y el miedo. Mostrar, ¿verdad? Muchas veces podemos hacerlo visualmente o yo muchas veces les digo, sentí el olor de la pastita, toca este avioncito, como le haces, sosténelo tú, ¿verdad? Tratar de que ellos también se familiaricen con todas las cosas. Y hacer muchas veces, ¿verdad? Sin desviarse de la explicación, terminar el procedimiento y hacer un refuerzo positivo. Realmente es una técnica que nos ayuda bastante, ¿verdad? Fíjense, en este caso yo casi siempre, ¿verdad?, permito que los niños jueguen unos 2, 3 minutitos antes de la cita, que ellos experimenten roguetes, que muchas veces le doy un espejo, incluso, ¿verdad?, de los que yo utilizo para que ellos puedan jugar con el Dino para verle sus dientitos. Y por eso, doctoras, les digo que es una inversión que a futuro ustedes le van a ver, pues bastante, quizás ahorita me digan, no, comprar un muñequito de esos no creo que valga la pena, pero créanme que sí, rompe bastante el miedo en los niños, ¿verdad? Porque están observando los dientitos de estos muñequitos y pues les genera bastante confianza de lo que vamos a hacer. Ir explicándole todo lo que vamos a hacer, el uso del hilo dental. Fíjense ahí, a la nena le permití que mantuviera un espejito, ¿verdad? Para que ellos se sientan cómodos con los materiales que estamos utilizando. ¿Cuál es el momento que esa técnica nosotros no vamos a decir, mostrar y hacer? Porque si no, se nos van a correr, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer extracciones, no le vamos a enseñar que vamos a colocar una agujita, que va a entrar en su boca. En momentos de extracción, pues esta técnica no se utiliza, ¿verdad? A pesar de que nosotros tenemos maneras de cómo disfrazar, ¿verdad? En el caso de las carpulias, ustedes saben que ahora tenemos estos cocodrilos donde uno disfraza la carpula y puede poner la técnica, o también ahora con la técnica digital, ¿verdad? Podemos minimizar bastante el dolor en la anestésica a la hora de poner una técnica en nuestros niños.
El refuerzo positivo, que es una de las técnicas que no puede faltar. Miren, yo siempre digo que no es que hay que, nunca podemos decirle a un niño, si te dejas, te doy un premio. Eso no nos va a funcionar porque es como de nuestros hijos, las que somos mamás, si te portas bien, te doy un regalo. No siempre se van a portar bien. Entonces, con un niño es bien impredecible su conducta. Entonces, pero esto hace una gran diferencia, reconocer que los pacientitos han sido bastante valientes o que han colaborado en nuestra cita. El refuerzo positivo consiste en ofrecer a un niño un estímulo. Y miren, con un niño hasta con un sticker es feliz. Entonces no necesitamos gastar, ¿verdad? El montón para poder dar un detallito a los niños. Ofrecer un estímulo agradable cada vez que tengamos una respuesta adecuada. Incluso, doctoras, aunque el niño no haya sido de completa colaboración, es importante reconocer que hizo el esfuerzo y decírselo de esa manera, ¿verdad? Hiciste el esfuerzo, te agradezco, te doy este premio, pero yo sé que la próxima vez lo harás mejor, ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden negociar con él que en la próxima cita vamos a llevar 2 premios, ¿verdad? Incluso hacer cartelitos así tan sencillos como eso de que soy valiente, mi primer cita, no tengo caries y así, ¿verdad? Lo importante es que los niños se sientan bastante valorados en ese momento. Otra de las técnicas, ¿verdad? Que sí puede ser pues bastante atractiva cuando nosotros queremos manejar la conducta en estos niños que también son un poquitito retadores, ¿verdad? Porque ahí tenemos todo tipo de niños, pues es el tiempo fuera, ¿verdad? Con estos niños de que no, no me voy a dejar, no me voy a dejar, los papás trataron de convencerlo, nosotros hicimos nuestras técnicas, entonces se pide que salgan un momentito, es decir, suspendemos temporalmente el tratamiento, o sea, en la misma cita, ¿verdad? Y, eh, y dar por terminada y pedirle al pacientito en ese momento que salgan a la sala de espera, ¿verdad? O que se retiren un momentito de la clínica y que entren cuando ya están preparados. En ese momento ustedes pueden hablar con los papás y decirles, bueno, vamos a hacer un segundo intento y definitivamente este es el último. ¿Me colaboran ustedes? ¿Verdad? Y muchas veces el papá puede ir a, qué sé yo, a veces pues los castigan o les dicen algo, en la casa nos vamos a entender o algo así, pero es un tiempo fuera que muchas veces el pacientito necesita razonar, hablar con los papás o simple y sencillamente un momento de tranquilidad y ellos mismos van entendiendo el por qué nosotros les dimos tiempo fuera, ¿verdad? Un momento donde nosotros paramos y les decimos con autoridad, bueno, te salís, me esperas un momento en la sala de espera, yo necesito ver otros niños o te doy 10 minutos para que tú te decidas si realmente me vas a colaborar o no. Obviamente, doctoras, esta técnica tiene que ser utilizada en niños ya con un nivel de madurez, ¿verdad? Consciente de lo que están haciendo, no en un niño menor de 5 años, jamás, ¿verdad? Porque ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Un niño de 5 para arriba ya está consciente de que no quiere colaborar, de que está de malcriado, que está de rebelde. Entonces, no se puede utilizar en niños tan pequeñitos. Y esta es una de las técnicas que yo les digo, doctoras, ojalá que estén todas, ¿verdad? Para que les pueda servir. Es una técnica que se denomina ludoterapia, ¿sí? Y fíjense en esta imagen, aquí la resumo toda. Yo tengo un Mickey, está el dinosaurio, el niño tiene, el niño, perdón, tiene otro muñequito en la mano. Entonces, es donde nosotros jugamos con nuestra imaginación, ¿verdad? La imaginación a menudo nos llevará a mundos que nunca fueron, pero sin eso no vamos a ninguna parte. La ludoterapia se basa en la imaginación del operador a través de una narrativa llevando al niño a otro nivel de la imaginación y que olvide el momento en el que estamos trabajándole, ¿sí? Es decir, cualquiera puede decir que es una pérdida de tiempo, pero no, si ustedes se fijan, yo estoy tratando de minimizar este momento, haciéndole imaginémonos que llega Dino a supervisar cómo nos estábamos portando y que el Dino no se quería dejar o que el Dino le dolía un dientito. O sea, realmente llevar la imaginación de los niños más allá de lo que ellos pueden en ese momento enfocarse o estar estresados por nuestra consulta.
hablar de dinosaurios, si le gustan los dinosaurios, mira cómo es que se llaman todos, te sabes todos los nombres de los dinosaurios, dinosaurio Rex, y hay otro que se llama, o sea, llevarlos a una imaginación más allá, ¿verdad? O hablar un episodio de alguna película que a él le gusta, pero que nosotros juguemos con la imaginación de ellos para poder generar como ese interés de estar más pensando en la historia que estamos contando, que obviamente el tratamiento que le estamos haciendo en ese momento. Ojo, doctorcitas, necesitamos dos habilidades. Si no las tiene, deje esta técnica a un lado, ¿verdad? Pero las habilidades es la imaginación y querer hablar mucho como un niño, ¿verdad? Entonces, mientras están, mire, créanme que yo a veces de verdad termino cansadísima. Si, por ejemplo, hay uno que le gusta el fútbol, comienza a hablar y tú sabes cuántos balones de oro, claro, yo tengo que saber un poquitito de cada cosa, ¿verdad? Si sé que a Robertito le gusta Messi, yo puedo generar con él una plática, mira, y sabes cuántos balones de oro tiene Messi, cuántos le ha ganado Ronaldo, o sea, realmente involucrarnos en el tema y pues hacerlos a ellos pensar en otras cosas, ¿verdad? Y esta otra técnica que, como yo les dije, más que técnicas son recomendaciones mías, porque no están dentro de la clasificación de las técnicas, pero para mí me ayudan. Es el rescate emergente. ¿Qué significa el rescate emergente? Simple y sencillamente nosotros nos vamos a comunicar por medio de gestos. ¿Por qué? Porque en el caso del niño que está con un dique o con un pañuelito, como ustedes le quieran decir, pues para ellos es imposible poder contestarnos ante una pregunta. Entonces, nuestro rescate emergente va a ser, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Verdad? Si hay dolor, pues nos va a hacer así, ¿verdad? Que duele, ¿verdad? O que si no hay dolor, o que si se siente más o menos, es decir, de manera que nosotros podamos utilizar un lenguaje corporal o con nuestras manos, que es lo que los niños tienen libre, ¿verdad? Para no estar en ese momento queriéndoles preguntar y preguntar y no nos pueden contestar. ¿Se escucha, doctora? ¿Sí? ¿Se escucha, doctorcitas? ¿Todos están? Sí, sí se Sí, escucha, ¿verdad? se escucha, doctor. Perfecto. Otra, otra de las técnicas, no es técnica, a ver, es simple y sencillamente dentro de algunos estudios hablaban muchísimo de esta práctica que se da en odontopediatría, ¿verdad? Que es preguntar, decir, preguntar. Y la verdad que la describen en estos estudios como una técnica donde requiere que nosotros le expliquemos los tratamientos, el procedimiento que le vamos a realizar al niño en un lenguaje apropiado. Luego nosotros le decimos, él pregunta, luego le volvemos a decir, por eso se llama preguntar, decir, preguntar, ¿sí? Porque los objetivos de esta técnica, ¿verdad? Si lo queremos ver así, es como disminuir la ansiedad, ¿verdad? Durante el tratamiento, que ellos nos preguntan, y es normal que ellos nos pregunten, ¿y eso por qué? ¿Y eso para qué? Entonces, tomarnos ese tiempo de nosotros de decir, preguntar, decir, ¿verdad? Y hay un momento donde ya pudiéramos, pues, dejar tranquilo al pacientito, ¿verdad? Si ya ha entendido acerca del procedimiento que vamos a hacer. Pues una de las indicaciones son aquellos pacientes con los que nosotros podamos realmente tener un diálogo, ¿verdad? No hay ninguna contraindicación para esta técnica, ¿verdad? Según estos estudios. Y luego, pues, serían como esas las técnicas básicas que nosotros hemos utilizado. En algún momento creería yo que a ustedes les ha funcionado alguna, ¿verdad? Espero yo que a ustedes hayan, mire, doctor, a mí me funciona más la desensibilización, a mí me funciona más el control de voz, a mí me funciona decir, mostrar y hacer, ¿verdad? Y cada quien como pueda y tenga la habilidad de utilizar cada una de estas técnicas. Hoy vamos con las técnicas avanzadas, doctorcitas, ¿verdad? Y aquí quiero que pongamos atención porque quisiera saber si alguna de ustedes ha realizado alguna de estas técnicas. Em, Algunas de las técnicas de enfoque físico que nosotros utilizamos, ¿verdad? Son técnicas que se utilizan, no son técnicas que se utilizan como castigo, sino como un procedimiento clínico aceptado, ¿verdad? Aquellas técnicas que controlan o limitan los movimientos de los niños. Entonces son los bloques de mordida que todas hemos tenido o que tenemos en nuestro consultorio y el control físico, ¿verdad? Que podría ser, o la estabilización protectora. Acá tenemos algunos de los mordederos que tenemos, ¿verdad? Hay algunos que ya están desfasados, por ejemplo, el Molt, no sé si ustedes lo ocupan, ¿verdad? O ya lo han visto, no sé si
¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de utilizar este abrebocas que se llama Molt, ese que parece tijera? No sé si alguien de ustedes ya lo ha ocupado, nunca lo había visto o ni sabía que existía. ¿Verdad? Realmente ya no está siendo utilizado porque generaba demasiado traumatismo al niño, sobre todo en el carrito, ¿verdad? O en el cachetito a la hora de mantenerlo ahí y hacer la presión, pues le generaba bastante trauma a los niños, por eso ha sido, se va utilizando menos, aunque conocí a algunas colegas de Honduras, ¿verdad? Del diplomado que tuvimos, que de hecho se lo llevaron de acá, ¿verdad? Porque me dijeron que les funcionaba. Entonces, cada quien también se respeta cómo quieren utilizar, ¿verdad? Si no, los plásticos son una gran maravilla. Am, y las otras restricciones de las que podemos contar, ¿verdad? No sé, aquí sí quisiera que alguien, perdón, me comentara si han utilizado alguno de estos, alguna de estas restricción física con alguno de estos del Papus Board o del Macri, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes ha utilizado este tipo de estabilizador protector, doctorcitas. ¿Alguien lo utiliza en su clínica o nadie? ¿O nadie no lo conocía? ¿Sí? No, doctora. Ninguna, doctora. Nadie utiliza eso, pero sí lo conocían. Sí, pero no lo utilizamos. Ok, Yo ni perfecto. lo Bueno, conocía, ni lo había visto. Yo solo el que me dijeron de la colega que, que le que lo conté, amarraba. pero era como momia, ella era una cobija, doctor, y le cuento, ay, disculpen que voy a chismear. No, mire que se No, murió la cuéntenos. doctora la semana pasada. Y yo en mi mente, ay, no, yo que la puse de ejemplo hace poco, decía yo, y se murió la colega. Ay, no le Qué creo. pena. Sí, Ay, Dios mío, que en paz descanse, ¿verdad? Qué sí, pena que amén. estuvimos hasta aquí. En el diplomado estuvo de famosa la doctora. Ay, sí, pobrecita. Ay, bueno, que Diosito la tenga en su gloria, ¿verdad? Bueno, sí, realmente hoy por hoy están diseñados diferentes tipos de estos estabilizadores protectores y ojo, doctorcitas, porque realmente sí tienen su función, ¿verdad? Ustedes pueden ver estas imágenes, por ejemplo, estos donde se meten las piernitas de los niños, de los más bebés, porque su cuerpecito cabe en esta área, fíjense, y solamente lleva, ¿verdad? Nada más lleva un protector encima de ellos, solo uno, y las pernitas quedan acá colgando, ¿verdad? Y los papás están cerquitas. Igual en la imagen de abajo es otro diseño donde las piernitas, pues, los meten en esos huequitos y quedan colgando. Y luego están estos donde, como decía la doctora, ¿verdad? Casi que quedan como momias, ¿verdad? Sí, son bastante, pues hay bastante estabilidad en los niños, pero no a todos los papás les gusta que se utilicen. ¿Verdad? Entonces, están dentro de las técnicas avanzadas, ya vamos a hablar un poquitito más de eso. Y otra de las técnicas que nosotros podemos utilizar en odontopediatría, ¿verdad? Es el hidrato de cloral o el uso de diazepam o midazolam, la estabilización protectora que le acabamos de mencionar, que son con esos Papusbor, la sedación consciente o pseudoanalgesia, el óxido nitroso, que es el gas de la risa, y la anestesia general. Entonces vamos a hablar un poquitito del hidrato de cloral. El hidrato de cloral es un sedante que se utiliza en el tratamiento a corto plazo del insomnio para ayudar a quedarse, ¿verdad? Y permanecer dormido para obtener un descanso adecuado y aliviar la ansiedad. E inducir el sueño antes de una operación quirúrgica o de un tratamiento, ¿verdad? Muchas veces este medicamento es utilizado por los neurólogos. Ellos lo utilizan bastante para realizar procedimientos de electroencefalograma, porque necesitan que un niño esté tranquilito para poderle hacer. Entonces, para los neurodiagnósticos es un medicamento que se utiliza bastante. No sé en sus países, pero acá solamente lo mantiene el neurólogo. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo preparan. Es un medicamento preparado por el mismo neurólogo. Entonces, no todos tenemos la oportunidad de utilizarlo. En mi caso, yo estaba con un neurólogo antes, entonces él me permitía, él mismo me mandaba a los pacientes, me los refería y la mayoría de ellos pues eran pacientitos con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Lo cual él mismo me recomendaba darle tantas dosis, ¿verdad? Para poderle realizar
alguna profilaxis o alguna extracción. Pero ¿qué pasa con este medicamento? Muchas veces puede dar un efecto de rebote en los niños. En vez de tranquilizarlos, los puede poner más hiperactivos, ¿verdad? O un poquitito inquietos, lo cual pues no nos permite ¿verdad? Hacer el procedimiento después de haberle dado este hidrato de cloral. No sé si ustedes ya lo conocían o lo han escuchado. Acá está como premedicación en odontopediatría. Fíjense, en este estudio, el hidrato de clorar puede ser considerado como un sedante ideal en odontopediatría en caso de niños preescolares, ¿verdad? En caso de niños pequeñitos, pero no debemos considerarlo de elección en caso de una aprensión extrema. También puede ser indicado en caso de intervenciones cuya duración sea corta, pero no en caso de intervenciones de larga duración. El efecto que este medicamento tiene de media a 45 minutos, entonces no podemos contar con mucho tiempo de efecto sobre el niño. Y como les decía, muchas veces nos puede dar el efecto rebote y total, no logramos realizar los procedimientos en nuestros niños de la manera que nosotros queremos. En relación a la dosificación, podemos concluir que el peso y la edad nos servirán de guía, pero lo principal es el grado de actividad física y emocional del paciente, pues nuestro fracaso los atribuimos a la escasa dosificación administrada según el estado anímico del paciente. Entonces, no le puedo decir que no me ha funcionado porque muchas veces me ha funcionado, pero en casos me ha dado el efecto de rebote y lo que nos toca hacer es, pues bueno, decirle al pacientito regrese otro día, ¿verdad? Y algo que sí me enseñó bastante el neurólogo y que pues uno siempre está aprendiendo es que este hidrato de cloral lo mejor es darlo a tempranas horas. ¿Por qué? Porque el niño al final del día anda sobreexcitado y anda demasiado eléctrico o con una hiperactividad, lo cual muchas veces nos puede provocar el efecto de rebote en estos niños, ¿verdad? ¿Alguien lo ha utilizado, doctorcitas, o habían escuchado de él? ¿No? ¿Alguien ha tenido uso de este? No, doctora. No. Ok. No lo he conocido, la verdad. No lo conocí. Ok. Mm. Bueno, sigamos entonces. Otro, el uso que dijimos son el uso del midazolam, ¿verdad? Que, bueno, acá sí tengo mis reservas porque si yo en estos 20 y tantos años que me he dedicado a la odontopediatría, sí he sido bastante prudente al utilizar ciertos medicamentos en los niños donde no estoy preparada en la clínica al 100% para tener algún tipo de emergencia con un niño, ¿verdad? Entonces, como estos medicamentos son de uso controlado, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado a la hora de premedicar a un niño con midazolam. Los efectos adversos más comunes, ¿verdad? Relacionados con el midazolam o alguno de estos tipos de medicamentos es la depresión del sistema nervioso central, ¿verdad? Que puede generar somnolencias, mareo, vértigos, ¿verdad? O podemos llegar a condiciones un poquitito más avanzadas, ¿verdad? Entonces, que el paciente pues sea alérgico a un tipo de estos sedantes y que no estemos capacitados para dar la dosis adecuada, lo que nos puede llevar incluso a una depresión del sistema nervioso, como decíamos, ¿verdad? O una reacción, ¿verdad? Que podamos ver al pacientito y los papás se preocupen, o una alergia de este medicamento, o que los papás vean que se duerme y nunca se levanta, y que está todo aguadito el niño. Entonces, acá yo he sido bastante prudente. En lo personal, no premedico niños con ningún tipo de estos medicamentos, a no ser que el anestesiólogo pediatra lo evalúe y él indique este tipo de medicamentos, ¿verdad? De lo contrario, en lo personal, no me gusta hacerlo. La estabilización protectora, como hablábamos, ¿verdad? Es otra de las alternativas. Como restricción física, esta técnica limita o controla los movimientos de los niños, ¿verdad? Y es importante que si nosotros vamos a tener uno de estos, podamos explicarle a los papás que es una estabilización protectora. Por favor, doctoras, nunca me le vayan a decir al niño, como decía la doctora, ¿verdad? Que van a amarrar al niño. Si ustedes se fijan, de hecho, acá puse una foto y por eso la puse, porque había un hogar acá en El Salvador donde nosotros le íbamos a trabajar a los niños. Y fíjense cómo allí en el hogar amarraban literalmente a los niños. Si ustedes se fijan, tiene un nudo aquí de que le habían amarrado por las piernitas y otro
otro cincho que le habían puesto a nivel del pecho. Entonces, realmente no es la mejor manera y la pongo porque eso sí es amarrar a un niño, ¿verdad? Cuando hablamos de una restricción física es porque nosotros vamos a tener un pappus board como este, ¿verdad? Donde nosotros vamos a controlar los movimientos de su cuerpecito, pero como les decía, esa técnica debe ser notificada por parte de los papás y que los papás estén de acuerdo, ¿sí? Sobre todo se utiliza, doctoras, en aquellos pacientes también con algún grado de retraso psicomotor, en aquellos pacientitos que no logran manejar, ¿verdad? Movimientos involuntarios, pues es de bastante ayuda para que, fíjense, no, ahí la nena se está riendo, ven esa fotito, se está feliz y ahí está toda amarradita, pero, ¿verdad? Ella está con estabilización protectora, eso es lo que hay que decir, la mejor manera. Y fíjense ustedes, hay diferentes maneras o camitas así para prepararlos súper bonitas, pero siempre le genera un poquitito de trauma a los niños. Entonces, lo mejor es hacerlo en niños pequeñitos donde se nos imposibilita controlar sus movimientos o en aquellos pacientitos, como les decía, con alguna alteración psicomotora que hacen movimientos involuntarios y poderles dar esa estabilización protectora. En niños más grandes, pues obviamente hay que tener cuidado porque ellos asocian este tipo de cosas con que usted lo amarró, usted le puso sus bracitos amarrados, sus piernas también, entonces hay que saber en qué condiciones hacerlo. Y como les decía, pues si vamos a hacer un tratamiento, que sea un tratamiento simple. Fíjense, acá soy yo, le di estabilización protectora a este bebé, ¿verdad? Y fue que le expliqué a los papás, íbamos a hacer el corte de un frenillo a este bebito porque no se podía amamantar. Entonces, con su misma colchita, le pedí a los papás, ¿verdad? Que simple y sencillamente, así como decía la doctora, que la habían amarrado allá al otro bebé, pues en este caso, lo que hicimos nada más fue envolverlo como un taquito, ¿verdad? Y explicarle al papá, fíjense ustedes, yo le estoy explicando al papá cómo nada más iba a tener una estabilización protectora sobre su bebé. Si nosotros les hablamos de esta manera a los papás, pues ellos no van a malinterpretar que nosotros estamos diciendo lo vamos a amarrar, ¿verdad? O lo vamos a tener sujetado con una gran fuerza. Aparte, no podemos estar haciendo eso nosotros. Quien se encarga de estabilizar a los niños son los papás. En tratamientos simples, ¿verdad, doctoras? No vamos a tener una hora a un niño de estos en esta condición. Son tratamientos que tienen que durar menos de media hora. Una profilaxis, una extracción rapidita, en el caso que sea un bebito, o en este caso, pues lo mío fue una liberación de frenillo lingual. Eso fue algo rápido, ¿verdad? Por eso lo tuvimos así. Otra de las técnicas, ¿verdad? De las cuales sí yo utilizo acá en la clínica es el óxido nitroso. Sí, el óxido nitroso es un gas no tóxico, ¿verdad? Anestésico, incoloro, no inflamable, con olor y sabor suavemente endulzado. Es conocido como el gas hidratante o gas de la risa y resulta completamente inofensivos. Acá sí quiero saber si alguien de ustedes ha hecho esto en su clínica, que creo que la vez pasada me preguntaba alguien, ¿verdad? Una de las doctorcitas, si podíamos estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, manipulando nosotros el óxido nitroso y trabajándole al paciente, ¿verdad? No sé si alguien de acá ha utilizado esta técnica o han visto que la han utilizado. No sé si alguien de acá, alguna de ustedes hace esta técnica en su clínica, ¿no? Bueno, se las recomiendo. Se las recomiendo porque es una de las técnicas realmente que a mí me funciona bastante en odontopediatría. ¿Sí? La administración de óxido nitroso a dosis muy altas puede provocar teóricamente, ¿verdad? Al final del tratamiento, una hipoxia por difusión. Por lo tanto, es una técnica que va a ser manipulada por un especialista. En mi caso, ¿verdad? Yo lo hago con un anestesiólogo pediatra, que él es el que me viene a colocar el gas en los niños. Para descartar este riesgo, se administra a los pacientes al final de la sedación, ¿verdad? Por inhalación de oxígeno puro, ¿verdad? De 3 a 5 minutos. Entonces, realmente el gas de la risa funciona con una rapidez, relajando a las personas y sus efectos desaparecen rápidamente después de haberle quitado nosotras la mascarita, ¿verdad? O de respirar su oxígeno puro.
¿verdad? Y media vez se le quita esa mascarita, pues ellos no quedan con ninguna secuela porque es un gas que solo funciona mientras ellos lo están inhalando. ¿Verdad? ¿En qué tipo de pacientes nosotros vamos a hacer este tipo de procedimientos? En aquellos pacientes que no colaboran o simple y sencillamente tienen miedo o ansiedad, ¿sí? Pacientes con alguna necesidad especial o pacientitos con reflejo nauseoso que interfieren con los procedimientos dentales. Ven que hay pacientitos que no permiten absolutamente ni que les pongamos el espejo porque tienen un reflejo nauseoso a cada rato, ¿verdad? Porque es un mecanismo de defensa de los niños. Entonces, en este tipo de pacientes es la indicación para utilizar este tipo de óxido nitroso. Pacientes que no responden adecuadamente a la anestesia local y se puede utilizar en pacientes menores de 5 años. Los podemos utilizar en menores de 5 años y también en mayores de 5 años para disminuir esa ansiedad. Lo malo de utilizarlo en niños tan pequeñitos es que ellos no permiten que esta mascarita, ¿verdad? Que se les coloca solo en la naricita, la mantengan mucho tiempo. Ellos se desesperan y se la quieren quitar. Entonces, en niños muy pequeños, pues esa sería como la contraindicación, porque ellos no permiten, ¿verdad? Que esté colocando esa mascarita y se la quieren quitar a cada rato. Y media vez se quita esa máscara, pues se para el tratamiento porque obviamente ya el paciente ya no está relajado. Por lo tanto, es un procedimiento donde el pacientito, a pesar de que está estresado, con miedo, tiene la capacidad de mantener esta mascarita en su nariz. Fíjense, acá están los motores, todo el equipo que el anestesiólogo pediatra lleva, ¿verdad? Podemos ver que está un cilindro de gas y un cilindro de oxígeno. Entonces, les digo, realmente es importante que lo haga alguien que sabe bastante y que va a estar monitoreando al niño, ¿verdad? Con un oxímetro, que va a estar pendiente de todos sus signos vitales, a pesar de que no es, fíjense, un tratamiento invasivo, porque simple y sencillamente él solo está inhalando ese gas por medio de su naricita, ¿verdad? Entonces, pero es importante que quien lo esté realizando esté monitoreando cualquier reacción de este paciente. Entonces, yo realmente no sé cómo un odontólogo puede estar en estas dos cosas, ¿verdad? Porque no podemos, como dije la vez pasada, estar adorando dos dioses al mismo tiempo, estar viendo manipular el oxígeno y estar haciendo el tratamiento de nuestros pacientes. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con otitis media, porque muchas veces la inhalación de este gas puede producir, ¿verdad? Si hay problemas del oído, puede producir, o si ya tiene otitis media, pues puede ser más severo o un dolor, o provocar otitis media si el paciente ya tiene pues ya ha padecido de dolor en los oídos, o si está con un proceso gripal, nosotros podemos desencadenar una otitis media, ¿verdad? Entonces, son las contraindicaciones. Acá podemos ver que acá está, aquí en la clínica, ¿verdad? Uno de las pacientitas a quienes le realizamos el óxido nitroso. Ustedes pueden ver a la paciente estaba bastante tranquila, ella estaba hasta sonriendo, se puso a ver su programa favorito, sí se relajan un poquito, ¿verdad? Siempre tienen algo en sus manitas para relajarse, para distraerse, y tenía su oxímetro, ¿verdad? En el dedito, el doctor estaba estabilizando todos sus sentidos, ¿verdad? Y todos sus niveles para saber que nosotros estábamos trabajando de la mejor manera. Fíjense, se les pone una mascarita de gatito, ¿ve? El doctor lleva de gatito, de ratón, de cualquier animalito que él tiene toda esa mascarita. Entonces, solamente se le estabiliza a los niños en el área de la nariz y mírenla, ya está ahí ya está inhalando el gas, está de lo más tranquila. Entonces, es un procedimiento que nos ayuda bastante en odontopediatría. ¿Ya? Y aquí estamos ya listas para empezar, ¿verdad? Ya estaba ahí el doctor ya terminando de colocar sus cosas y nosotros íbamos a empezar a trabajarle. Les recomiendo que sean ustedes que busquen en sus países o acá, ¿verdad? Las que son de El Salvador, yo con gusto les doy el contacto del doctor porque tiene que ser nuestro equipo de trabajo en odontopediatría. Ustedes no me le pueden decir al papá, ay, no, eso no lo hago yo. Ay, no, yo no veo niños. Desde el momento ustedes están, ¿verdad? Especializando en esta área, desde el momento ustedes están buscando las alternativas que nadie más se las puede dar, es el momento donde ustedes se identifican con un anestesiólogo pediatra que estoy segurísima que hay en Guatemala, que hay en Honduras, ¿verdad? O con un anestesiólogo, ¿verdad? De adultos que les pueda dar
este servicio de inhalación del óxido nitroso para nosotros relajar a nuestros pacientitos en el consultorio. Y la próxima, la otra técnica, ¿verdad? Que son también farmacológicas, que yo uso también bastante en la clínica, es la pseudoanalgesia o una sedación consciente. Es aquel estado que permite tolerar al paciente dolor o procedimientos dolorosos, manteniendo de forma adecuada la función cardiorrespiratoria y la capacidad de respuesta a estímulos verbales o táctiles. Es aquel procedimiento que se realiza tomando una vena en el pacientito y colocando medicamentos a través de ella. ¿Sí? Es un estado farmacológico inducido que cursa con la depresión de la conciencia, durante el cual el paciente responde de manera correcta a las órdenes verbales, tanto solas como acompañadas de un estímulo táctil ligero. No se necesitan intervenciones adicionales para mantener la vía aérea permeable y la ventilación espontánea es adecuada. La función cardiovascular generalmente está mantenida y es correcta. Es decir, el paciente, oigan bien, está solo, si lo queremos decir así, dormidito, ¿verdad? Está sedado, pero es un paciente que si usted le hace un estímulo de querer despertar y estimularlo en esta parte, que es bastante sensible, pues obviamente va a reaccionar. O si usted ya está con el niño ya está con el medicamento que el anestesiólogo le ha puesto, ¿verdad? Y usted le habla, le hace un poquitito de tacto, ¿verdad? Él responde, él no vuelve a ver, pero obviamente el sueño le pesa más, entonces es un pacientito que está más dormido que despierto, ¿verdad? Porque está bajo esa inducción. Los medicamentos que se utilizan en la pseudoanalgesia son la benzodiazepina, que es el midazolam, y los narcóticos, que es el fentanil o ketamina. Esos son los medicamentos que se colocan a nivel de la vena, ¿verdad? Cuando se toma la venita y se le coloca esto a los niños. Acá, por ejemplo, tenemos una pacientita bajo una condición especial a quien se le iban a hacer varias extracciones y decidimos optar con los papás de hacerle una pseudoanalgesia. Ojo con esto, doctoras, la pseudoanalgesia o sedación consciente no se puede hacer en niños menores de 8 años porque es muy delicado por una depresión respiratoria que pueden tener. ¿No? Entonces, evitamos hacerlo en niños muy pequeños. Se hacen niños arriba de 8 años. Entonces tenemos esta pacientita acá a quien le íbamos a hacer múltiples extracciones, pero debido a su condición, pues optamos por hacerlo con pseudoanalgesia. Entonces ahí le hicimos, ¿verdad? Ella está con su oxígeno, siempre mantienen el oxígeno porque es algo que los anestesiólogos tienen que estar monitoreando siempre. ¿Por qué? Porque están pendientes, ¿verdad? Que a pesar de que está profundamente dormido, necesitan ellos que el paciente esté respirando tranquilamente, que no haya ninguna depresión respiratoria. Entonces, los estímulos siempre los van a sentir. De hecho, cuando nosotros ponemos técnica en estos pacientes que están con una pseudoanalgesia, reaccionan un poquitito, ¿verdad? Usted puede ver bien dormido al paciente, pero a la hora, y como dijimos hace ratito en la teoría, ante un estímulo el paciente reacciona. Entonces, cuando nosotros ponemos la técnica, pues el paciente da un saltito, ¿verdad? Porque dentro de su subconsciente, pues él está, ¿verdad? Una parte de él está activo, él respira, él puede moverse, él reacciona, él contesta si uno le habla. Entonces, pero nos ayuda bastante porque pues está bastante tranquilito y dentro de las ventajas de estos medicamentos, que ya lo vamos a ver, es que existe una amnesia, ¿verdad? Que ya después ni se recuerdan de lo que pasó. Entonces, esta pacientita, por ejemplo, teníamos que hacerle 6 extracciones, ¿verdad? Y creo que fue la mejor manera de abordarla. Una de las cosas, una ventaja de utilizar esta técnica de la pseudoanalgesia es porque se da una amnesia con el midazolam, ¿sí? Una amnesia anterógrada. ¿Qué significa una amnesia anterógrada? Que no logra recordar lo que va sucediendo durante el tratamiento, es decir, no tiene memoria a corto plazo, ni cuando empezamos, ni cuando terminamos, es decir, se olvida, ¿verdad? De lo que ha sucedido. Entonces, a mí me encanta porque cuando ya terminamos de hacer esta técnica en los niños, les digo yo, ¿verdad? Vamos a empezar, yo bromeando siempre les digo, ya ahorita vamos a empezar y ya hemos terminado, pues, ¿verdad? O si no, les digo yo, ya terminamos. Dice, ¿a qué horas empezaron, verdad? ¿O qué pasó? Me dormí, ¿verdad? Pero es un momento bastante que nosotros nos tranquiliza porque podemos realizar
varios procedimientos, ¿verdad? Bajo esta técnica. No podemos sobrepasar el tiempo, doctoras, ¿verdad? Tenemos que estar, es un lenguaje entre su anestesiólogo y usted que tienen que hablar el tiempo que un niño va a permanecer en esta condición, ¿verdad? Por lo tanto, es importante realizar procedimientos que no lleven más de 2 horas, ¿verdad? Realizándolo. A menudo este efecto es muy deseable en situaciones como antes, durante las intervenciones, que es lo que les decía, o procedimientos invasivos, ¿verdad? Que no se recuerden absolutamente de nada durante el proceso que se dio. ¿Cuáles son los efectos que puede llegar a tener? O si alguien no logra controlar las dosis que se le va a dar a un niño. Los síntomas de sobredosis representan fundamentalmente, una intensificación de los efectos farmacológicos, es decir, puede dar más somnolencia o más confusión mental, un letargo, ¿verdad? Una relajación muscular o una depresión respiratoria, una hipotensión o bradicardia. Entonces, la cantidad de medicamentos que se va colocando es progresiva, doctoras. Por eso es que realmente es algo que alguien que lo va a hacer de manera delicada, porque primero ponen una cantidad pequeña para ver cómo su cuerpo va a reaccionar, cómo este niño, o sea, muchas veces ni siquiera sabemos si un pacientito es alérgico al diazepam o al midazolam, ni siquiera sabemos, ni nosotros mismos sabemos si somos alérgicos a ciertos medicamentos. Entonces, por favor, acá tener bastante delicadeza, ¿verdad? Con quién nosotros vamos a trabajar y ser bastante empáticos porque realmente estamos trabajando con la vida de un niño, ¿verdad? Quizás acá algo que no sé si se los mencioné, no recuerdo si en la primera clase, pues era lo de el consentimiento informado. Es importante que cada procedimiento que nosotros vamos a hacer, ya sea con estabilización protectora, la inhalación del óxido, la pseudoanalgesia y la anestesia general, tengamos un consentimiento informado de los papás, donde ya se les explicó la técnica que vamos a utilizar, ventajas y desventajas de esta técnica, ¿verdad? Y poder estar nosotros tranquilos que se le explicó a los papás lo que le íbamos a hacer. Los síntomas más graves de una sobredosis o de un efecto que nosotros podamos tener, si alguien no logró, ¿verdad?, colocar las dosis adecuadas, pues vamos a tener una reflexia, una hipotensión, una depresión cardiorrespiratoria, una apnea y hasta el coma, doctoras. Entonces, por favor, en este caso podríamos, ¿verdad?, nosotros hacer pues bastante énfasis de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y poder evitarnos en un momento tan delicado, poder pues tener la muerte súbita de un pacientito, ¿verdad? Y no poder tener un mal momento, ¿verdad? En ninguno de nuestros casos, ¿verdad? Arreflexia, no sé si saben, ¿verdad? Que es la ausencia de los movimientos, ¿verdad? O reflejos de un pacientito. Bueno, eso me da risa siempre, la odontopediatría que la gente se imagina, ¿verdad? Pero la que realmente vivimos es esta y por eso mejor tomamos muchísimo en cuenta estas técnicas en algunos casos. Y por último voy a hablar un poquitito de la anestesia general. Es un procedimiento que también pues se hace, ¿verdad? En nuestra clínica, que es bastante delicado, donde nosotros realmente tomamos conciencia de cada caso que vamos a llevar a un quirófano. La anestesia general es un tipo de anestesia mediante el cual se duerme completamente al paciente para que no sienta nada de dolor ni esté consciente durante la realización de una determinada intervención. Relaja todo el organismo, suprimiendo algunas de las funciones de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo realiza automáticamente. Este adormecimiento incluye los nervios que controlan la respiración. Por eso es que el monitoreo, ¿verdad?, es por medio de una mascarita, ¿verdad? Y el anestesiólogo pues está monitoreando la respiración del paciente, la presión arterial, la frecuencia del corazón y la capacidad para tragar. Es decir, todos estos reflejos pues se ven, ¿verdad?, limitados, por lo tanto, prácticamente el paciente pues está dependiendo de una respiración artificial, ¿verdad? De esta manera es como ellos logran
inducir a un paciente para anestesia general. A la hora que ya lo tenemos en quirófano, ¿verdad? El pacientito, cuando ya lo hemos separado de los papás, lo primero, ¿verdad? Es por medio del laringoscopio lograr colocar un tubo, ¿verdad? Por eso dice, se intuba al paciente, se le inserta un tubo en el interior de la tráquea. Y a través de dicho tubo se ventila artificialmente, ¿verdad? Es decir, ahí donde está ventilando la respiración, se introduce aire a presión para ayudar al paciente a respirar. Dado que la anestesia, como acabamos de decir, paraliza todos los músculos de la respiración. Imagínense que realmente es un momento súper estresante, ¿verdad? El aire introducido a través del tubo de la tráquea contiene una determinada cantidad de oxígeno y de gas anestésico que mantiene al paciente dormido. Realmente es un momento bastante delicado, doctoras. Aquí tiene que haber una gran comunicación con su médico anestesiólogo en este caso, ¿verdad? Porque ellos, la mayoría de traumas que se provocan en boca, pueden ser provocados por el uso del laringoscopio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ella hace un esfuerzo por deprimir la lengua y poder tener un espacio donde ella mete el tubo hacia la tráquea. Entonces, muchas veces fracturan los dientes porque se apoyan. El laringoscopio realmente deprime bastante la lengua, entonces se apoyan en los dientes de abajo y en los dientes de arriba. Y el laringoscopio es metálico. Entonces, muchas veces puede existir, si hay un incisivo que tiene una fractura, imagínense, ya me pasó a mí en varias ocasiones, ¿verdad? Que se terminaron de fracturar los incisivos, que en alguna de las resinas que se colocó y al final que le quitan el tubo, pues se fractura una de las resinitas. Realmente es un procedimiento donde el anestesiólogo tiene que estar tan pendiente de todos esos puntos. Aquí me tomaron esta foto sorpresiva porque la doctora me estaba pidiendo que le ayudara a ventilar la paciente. Yo creo que esos eran mis momentos así, que estaba súper estresadísima, ¿verdad? Porque le estaba ayudando a la doctora a ventilar a esta nena. Esos son momentos cuando realmente me mantienen humilde, como dicen. Que logré darle respiración a esta princesita, ¿verdad? Pero pues ya tengo 16 años de trabajar con la misma doctora, entonces no se imaginan, creo que ya puedo ser su asistente, le digo yo, ¿verdad? Porque ya, aún así, a pesar que tengo 16 años de estar en esto, de dormir niños, no se imaginan cuánto estrés me genera cada vez que vamos a dormir un niño, porque me pongo en el lugar de las mamás, que ya me tocó a mí el año pasado hacerle una cirugía a mis hijos de emergencia, a los dos, el mismo día, a los dos los metí a quirófano, entonces doble sufrimiento, ¿verdad? Y me tocó estar del lado de las mamás, donde uno piensa lo peor siempre que le va a pasar a un hijo. Entonces, y de hecho, las complicaciones a las que nosotros, y les voy a enseñar una de mis complicaciones, porque aquí se trata de que todos aprendamos y que veamos a lo que nos podemos someter, ¿verdad? Y como les he dicho desde un principio, yo no soy perfecta, simplemente me he equivocado un poquito más veces que ustedes, pero algunas de las complicaciones que nos hemos visto con estas técnicas, pues bueno, primero una alergia al anestésico, que es lo que decíamos, nosotros no sabemos si un pacientito es alérgico, estamos muchas veces nada más con la información que los papás nos dan y la poca información, porque a veces los papás no nos quieren decir absolutamente todo, ¿verdad? Una de las complicaciones es el efecto prolongado de lo habitual de la anestesia, ¿verdad? O sea, que nos prolonguemos más del tiempo, que fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Que fue una de las complicaciones que yo tuve. Las lesiones en los dientes, fíjense lo que les decía, la lengua y la laringe o la tráquea como consecuencia de la introducción del tubo o del uso del laringoscopio. La aspiración del contenido de la boca o del aparato digestivo hacia los pulmones, es decir, imagínense que este niño tiene la vía respiratoria realmente abierta porque nosotros, o sea, no nosotros, media vez la doctora coloca ese tubo, pues tenemos un paso directo, ¿verdad? Hacia los pulmones y cualquier aspiración se puede dar a cabo. Dado que durante la anestesia no existen reflejos, es decir, usted cuando siente algo en la garganta, todo se para expulsar, pero en ese momento el niño está como están paralizados todos sus reflejos, no hay manera de que él pueda reaccionar en regresar algo que se nos pueda ir para adentro, ¿verdad? En general, es una complicación infrecuente, dado que el tubo introducido por la tráquea bloquea también el paso de cualquier contenido hacia los pulmones.
Otra complicación puede ser náuseas y vómitos, ¿verdad? Arritmias, infartos al miocardio y puede llegar a causar la muerte. Bendito sea Dios, ninguno, no he tenido este tipo de sustos, pero otros sustos sí he tenido, ¿verdad? En anestesia general. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, realmente, ¿cuántos no quisiéramos ver a nuestros pacientitos en esas condiciones donde no pueden hablar, no pueden decir nada, la lengua no nos molesta, no hay saliva? O sea, realmente estamos en condiciones bastante perfectas para un tratamiento en odontopediatría, ¿verdad? Entonces, es una atención odontológica efectiva y segura. Reduce el riesgo de lesiones por movimientos o reacción de un niño, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros estamos con la pieza de alta, de baja y una reacción de niño podemos herir alguno de la lengua, carrillos, ¿verdad? O incluso se nos puede, el niño puede aspirar cualquier, ¿verdad? Una fresa que nosotros tengamos, hasta ya no digamos un rodete, ¿verdad? Elimina la respuesta al dolor, definitivamente este niño, así como dice un dicho, él no siente ni agradece, ese niño está completamente en otro mundo, ¿verdad? Entonces no hay dolor, no hay ningún tipo de reacción del niño. Permite realizar tratamientos extensos en menor tiempo. No es lo mismo realizar, perdón, una obturación en condiciones que el pacientito no está, que no nos quiere colaborar, nos tardamos más. Acá, como les decía, no hay, la lengüita está tranquilita, no hay saliva, no hay nada que nosotros digamos, nos retrase nuestro tratamiento, no nos permitan continuar. ¿Cuáles son las desventajas, doctora, de llevar una técnica como anestesia general? El temor primero de la separación de los papás. Se los digo yo que ya lo viví, ¿verdad? Es horrible pensar que su hijo va a estar en un quirófano dependiendo de una respiración artificial con personas que uno no realmente no sabe, ¿verdad? O no conoce al 100%. El riesgo inherente de la misma anestesia. Y pues es un costo elevado, ¿verdad? Porque hay que pagar anestesiólogo, hospital y todo lo que requiere un quirófano. Acá estamos con este pacientito, uno de los doctores, ¿verdad? Ayudándome en ese momento a darle su anestesia general. Como acá se cambió bastante la modalidad de trabajo en quirófano, pues en este caso el doctor decidió la misma cajita esta que nosotros ocupamos para poner al paciente, para estarle trabajando, pues él ocupó en este caso para tener el mínimo contacto con el paciente, ¿verdad? Y aquí intubar al paciente, porque esa es la palabra correcta, doctoras, intubar, ¿verdad? Aquí estaba él intubando al paciente y para darle su anestesia general. Y de hecho, ustedes pueden ver aquí en esta imagen del lado derecho, fíjense, yo estaba trabajando en la boca del niño y se aprovechó que esta doctora que ustedes ven aquí, ella estaba también quitando unas lesiones en la mano de este niño. Entonces, la verdad que se aprovechó, ¿verdad? Este pacientito en hacerle su boquita. Ella era un pacientito de 16 años que ya le hicimos, pero tenía un nivel de autismo bastante severo. Entonces se le logró rehabilitar su boquita y se le realizó unas pequeñas cirugías en las manitas que estaban pendientes, ¿verdad? Este es un caso, ¿verdad? Uno de los casos que he tenido más graves con los que le digo que tuve una complicación de anestesia general. Este Joshua, ustedes pueden ver ahí realmente la cantidad de caries en las que estaba este chiquitito. Solo fíjense en la condición de la boca de este nene, donde implicaba realizarle bastantes pulpotomías, coronas, ¿verdad? Fíjense, este sector anterosuperior, realmente uno las ve y ya las hace pulpo, ¿verdad? Pero la cantidad de tiempo que me iba a llevar a mí tener este chiquitito en quirófano, yo había calculado hacer toda su boca en 5 horas, ¿ok? Pero por eso es que nunca hay que prometer nada con los papás, porque a veces se nos complican. Imagínense en quirófano, uno va, si bien es cierto que no tiene nada que lo interrumpa a uno, pero en mi caso yo voy considerando no solo hacer pulpotomía, yo muchas veces voy eliminando caries y evitando hacer pulpotomía, ¿verdad? Para no sacrificar las piececitas. Entonces, en este caso, pues bueno, comenzamos a rehabilitar a Joshua, ¿verdad? Con su anestesia general. Ustedes pueden ver ahí, ver el tubo que está presente, ¿verdad? En la boca del niño, que es el tubito con el que está respirando. Y pues bueno, esta era la condición de las molares. Realmente terminaron siendo varias pulpotomías, aunque no quisiera. Si ya ven ustedes la caries, si solo miren ese sector
inferior, o sea, era una destrucción increíble en estas molares. Aquí está Joshua rehabilitado, ¿verdad? Aquí está lo bonito del caso, ¿verdad? Esto es la parte bonita que al final tuvimos esa satisfacción de poderle rehabilitar su boca. Pero aquí está este príncipe hermoso, pero ¿qué nos pasó con Joshua? Bendito sea Dios, está vivo después de esta historia, pero eh, al final, doctoras, fueron 8 horas las que me llevó ver a este niño. ¿Y qué estaba pasando con Joshua? Ya cuando teníamos 8 horas de trabajo, el niño comenzó con una reacción inflamatoria, es decir, su cuerpo comenzó a inflamarse completamente, cara, ojos, boca, las manos se le comenzaron a inflar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues comenzamos a ver que era una reacción por el tiempo de anestesia, y eso es lo que los papás temen, ¿verdad? ¿Cuántas veces los papás a mí me lo dicen? Es que se puede morir mi hijo ahí cuando usted lo esté operando, es que el niño se puede morir por la anestesia, ¿verdad? Pero realmente es cuando una de las complicaciones que nosotros podemos tener. En ese momento Joshua empezó a reaccionar con un tipo de alergia que créanme que yo me preocupé tanto porque ya estábamos por terminarle cuando empezamos a verlo a él, ¿verdad? Que se empezó a inflamar de cara, como les digo, miren la boca, cómo estaba ya de gigante, o sea, ahí en fotografía ustedes pueden, pero era ya había perdido hasta el color de la boquita, sus manos estaban inflamadas. Entonces, son una de las complicaciones que me ha tocado pasar, pero como les digo, bendito sea Dios, pues salimos de esta, ¿verdad? Y no he tenido así pérdida de ningún pacientito, por la gracia de Dios, pero son alternativas que si bien es cierto son tan fáciles para nosotros, pero son bastante comprometedoras en nuestros pacientitos, ¿verdad? Y ahí ya está, en la otra foto ya está Joshua cuando vino a su control, ¿verdad? Ya está más feliz, pero ahí le di gracias a Dios de volverlo a ver sonreír, ¿verdad? Aquí está otra nena que por condiciones de edad, pues fue una princesita que apenitas habían salido hasta los caninos, ¿verdad? Era una nena menor de 3 años, entonces se cayó y se provocó esta fractura en sus dientitos, en los incisivos superiores, y los papás prefirieron hacer este procedimiento con anestesia general. Acá está otro príncipe, ¿verdad? Que veamos que realmente es bastante delicado, ¿verdad? Mantener un pacientito en quirófano y pues estabilizar, ¿verdad? Todo lo demás para poder nosotros, y la verdad que los doctores, o en este caso los anestesiólogos, buscan nuestro mejor ángulo para poder trabajar, porque es importante que nosotros tengamos también esa boquita en condiciones pues bastante fáciles que nosotros podamos trabajar a pesar de que está ese tubo. Y algo bien importante es que nosotros antes de empezar a trabajar colocamos una mecha que nos impida que todo lo que estamos trabajando, el material que estamos utilizando, pues no se vaya, como dijimos, por medio de la tráquea, ¿verdad? O que sea aspirado por el paciente. Por lo tanto, nosotros colocamos a nivel de la garganta una gasa que la vamos empujando, empujando, empujando hasta, ustedes pueden ver aquí la fotografía, hasta aquí la estaba empezando a colocar yo, pero esto va bien posterior. Ustedes pueden ver ahí que yo lo estaba colocando con una pinza, ¿verdad? Porque esto va bien posterior para evitar que se nos vaya algún material dentro de su tráquea, ¿verdad? O de la garganta. Acá estábamos con el equipo de trabajo, ese es el doctor que acá nos ayuda a nosotros, Ricardo Sandoval, ¿verdad? Y es la doctora Daniela, que es una doctora que me apoyaba acá en la clínica. Este es un caso que también quiero, Sofía, bueno, sí, bueno, creo que este caso estaba en anterior, que en otra fotografía. Muchas veces, doctoras, nosotros cuando es una condición bastante delicada en boca, pedimos que la colocación de ese tubo que ustedes vieron, que era por la tráquea, fuera por la nariz, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como odontólogos podemos pedir que el tubo vaya por medio de la nariz si nosotros necesitamos tener muchísimo más espacio, estar un poquitito más libres en la boca, ¿verdad? Porque eso implica que ellos muevan el tubo de acuerdo a donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Obviamente son pacientitos que llegan en condiciones pues bastante severas y que ya han sufrido traumatismo de quererlos hacer en clínica, y esa es la alternativa que le damos a los papás. Aquí está este otro pacientito autista que tuvimos que también lo llevamos a quirófano por esta caries y sobre todo por esta pulpectomía que ya había
ya había absceso en su carita, entonces preferimos, y por ser autista, pues obviamente la colaboración de ellos es bastante delicada. Con él no aplica el óxido nitroso porque son pacientes que ellos no pueden escuchar ruidos, no quieren tener algo que les, ¿verdad? Que esté, son pacientes bastante delicados los niños autistas. Entonces se llevó a este principito a realizarle todas, ¿verdad? Las lesiones de caries y la pulpectomía y la coronita, ¿verdad? Y también abajo realizarle sus obturaciones. Ah, bueno, y está este otro, pero déjenme retroceder un poquitito a ver si logramos ver esta imagen que sí estoy segura que la había puesto, donde estaba el ejemplo de este pacientito que el tubo estaba en la nariz, solo para que acá, si no me equivoco, está. No me equivoco, este niño es el que tiene el tubo en la naricita, ¿verdad? Hay un pacientito de estos que el tubo está en la nariz, solo para que vean ustedes que esta es una de las alternativas que nosotros también ocupamos, darles el tubo por medio de la naricita, como les decía, para crear en nosotros un espacio más amplio, ¿verdad? Y poderles trabajar nosotros más cómodos y ellos el tubo en la nariz. Déjenme terminar con esto. Sofía fue por medio de la boca, la intubación, luego está este principito que era autista. Y bueno, fíjense, vino este bebé también con ese traumatismo que se había caído en las gradas. Realmente la 51, la 52 y la 61, ustedes pueden ver una fractura y los demás venían como que eran teclitas de piano, ¿verdad? Eran con una movilidad increíble. Lo mandaron de un hospital porque obviamente no sabían qué hacer, ¿verdad? Y o sea, me lo llevaron los papás y les ofrecí de manera inmediata poderlo hacer en el quirófano por las condiciones, primero de la edad, porque era traumatismo, había que ferulizar y realizar la pulpotomía al mismo tiempo, o sea, era todo en una sola cita. Entonces, realmente esos dientitos iban con una movilidad, como les digo, como que eran teclitas de piano, necesitaba realmente poder estabilizar, ferulizar estas piezas y realizar el procedimiento oportuno. Entonces, acá está, lo tuvimos que hacer en quirófano a este bebito, ¿verdad? Para poderle hacer sus reconstrucciones, su ferulización. En este caso, cuando hablemos de traumas, pues ahí vamos a ver las diferentes formas de ferulizar. Aquí tuvimos que ferulizar este principito, luego hacerle las pulpotomías, ¿verdad? Porque era lo más seguro, era un camino seguro. ¿Por qué? Porque son piezas que a la larga se van a necrosar, ¿verdad? Por la misma luxación que tuvieron, ¿verdad? Porque esto no fue una concusión ni una subluxación, no, fue una luxación realmente fuerte en estos niños, en este niño, por lo tanto, de una sola vez hice el tratamiento pulpar y ferulizar en esta condición donde el niño estaba con anestesia general. Y aquí tenemos a Tiago ya en su primer control después del hospital, ¿verdad? Donde ya venía más tranquilito, ya ferulizado, ya con las pulpotomías hechas, pero creo que fue la mejor decisión de hacerlo con anestesia general por la edad del niño, ¿verdad? Y meses después, pues ya le retiramos acá su ferulización y ya con sus dientitos ahí, ya libre, ¿verdad? Después de una caída tan terrible. Bueno, doctorcitas, hasta acá ha llegado mi clase de manejo de conducta, ¿verdad? Yo las invito a que pierdan el temor de poder contar con este tipo de alternativas con sus pacientes. Las invito a que contacten a un anestesiólogo pediatra, que puedan dar esas y que no tengan miedo, ¿verdad? De poder dar como esas alternativas a sus pacientes, porque es a lo que están ustedes ahorita apostándole, ¿verdad? A poder realizar cosas que, pues, por su momento, por la falta de conocimiento, pues no las hacíamos, o por temor, ¿verdad? O porque no sabíamos cómo hacerlo, o con quién podíamos hacer eso, ¿verdad? Pero definitivamente dentro de su lista de equipo de la clínica tiene que estar un anestesiólogo, ¿verdad? En este caso, si es pediatra, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque es más fácil el manejo de los niños, están acostumbrados a hacer esto. No sé si hasta ahorita tienen alguna preguntita de lo que hemos visto, de estas técnicas. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien quiere algún refuerzo de estas técnicas que hablamos? No sé, quisiera que me compartieran, por favor, sus comentarios. ¿Entendieron? ¿No se entendió nada? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo?
Dígame, Valeria. Hola, bueno, doctora, primero que nada, gracias por la comprensión que no pude poner la cámara en todo el No, momento. por favor, tranquila. Gracias a usted por Y, comunicarlo. bueno, y lo otro que yo le quería decir, bueno, gracias por la clase y mire, le quería preguntar, realmente yo nunca he hecho una técnica así con ningún medicamento, ni analgesia, ni óxido nitroso, ninguna. Ajá. Sin embargo, le quería preguntar, ¿qué posibilidades habrían? Pues yo sé que para lo que uno quisiera aprender, quizás hasta el tiempo es corto, ¿verdad? De lo que dura el diplomado, pero quisiera saber si habría una posibilidad de al menos ver un caso, de cómo se manejan, de cómo se ve el comportamiento del niño. La verdad, a mí me Ok. gustaría ver si se puede. Sí, Y es la que, otra, ajá. yo le quería preguntar que realmente, como le digo, no conozco mucho sobre el tema, bueno, se ya dejó claro quién debe de realizar ese procedimiento, que idealmente debe ser un anestesiólogo pediatra, ¿verdad? O un anestesiólogo, o sea, realmente no podemos ver de menos a los que también son anestesiólogos, pero que no son pediatras, no pasa nada. Obviamente preferimos trabajar con un pediatra. Ajá, y lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es el costo de ese tipo de tratamiento? Como para Vaya, saber. el anestesiólogo que a mí me da óxido nitroso cobra por venir a dar el óxido nitroso a los niños acá en la clínica 125 por el luz, por el tiempo, o sea, si yo me tardo, lo que dije, vea, un procedimiento 45 minutos como mucho, que podemos tener al niño con esta mascarita, esos son 125, eso es lo que él cobra y es aparte lo que usted va a cobrar por la extracción, por la profilaxis, por la obturación que no quería que se hiciera la niña. Pues eso es lo que el doctor aproximadamente cobra, es 125 por el uso de la mascarita, ¿verdad? Ujú. La pseudoanalgesia sí ya son 175, ¿verdad? Menos de una hora. Si avanza para 2 horas, son aproximadamente 225, así. O sea, él le va como subiendo por hora, ¿verdad? Pero no pasa de 250 un procedimiento en clínica, 275 como mucho, de 2 horas, ¿verdad? Pero en 2 horas usted logró hacer lo más que pudo, ¿verdad? Bajo una pseudoanalgesia, ¿ok? Y Ujú. anestesia general, doctora, sí es un poquitito más caro porque ellos cobran por hora en el hospital, ¿ok? Entonces, por hora andan cobrando ahí por los 175, $200 por hora. O sea que si nos tardamos con un pacientito, imagínense 3 horas, ¿verdad? Y ellos están cobrando aproximadamente 175. Estamos hablando que solo el anestesiólogo son $525, solo el anestesiólogo. Y aparte, el hospital, usted decide allá en cada quien donde vive, el hospital que prefiere realizarlo, ¿verdad? O sea, usted tienen que estar conocedores de esos hospitales. ¿Cuál es el que tiene mejor equipo? El anestesiólogo en cuál ha trabajado y siente más confianza, porque yo aquí me he topado que, por ejemplo, el doctor a mí me dijo, en ese hospital no voy a trabajar nunca, y yo, ¿ok? Y respeto, porque me dice, porque son hospitales altamente infectados, los quirófanos, porque son hospitales que no me gusta por estar sucios, entonces ellos deciden, ¿verdad? Muchas veces dónde quieren hacer yo les pregunto, doctor, ¿está de acuerdo en tal hospital? Sí, hagámoslo ahí, o doctora, ¿nos vamos a tal hospital? Sí, perfecto, vámonos ahí. Pero ellos también tienen como, claro, necesitan tener una máquina segura ellos en los hospitales y aquí ellos bien saben cuáles son los hospitales que tienen las mejores máquinas, ¿verdad? Porque la verdad que de ellos depende muchísimo la vida de un pacientito en estas condiciones, ¿verdad? No sé si le respondo, doctora. En cuanto a ver un caso, doctorcita, ay, no le quiero prometer mucho porque no la quiero decepcionar, pero en todo caso quizás sería si yo logro tener un caso, pues que venga y ayude y vea pues lo que yo hago, ¿verdad? En el caso que yo tenga unos, yo con gusto les puedo avisar y entran conmigo, ¿verdad? Pero llevar a la universidad es un gran rollo, ¿verdad? Que implica llevar al anestesiólogo, que de esto, sedación consciente, pues es un poquito más delicado, ¿verdad? Porque, pues obviamente tiene un costo, no sabemos si el papá lo puede pagar. Acuérdense que estamos hablando que son niños arriba de 8 años, pero ¿por qué no, verdad? Pudiéramos intentarlo también. Ujú. Y Vaya. anestesia general, pues no le prometo ahí en la clínica y porque no todo paciente acepta anestesia general por los costos sobre todo y el temor al procedimiento. ¿Ok? Y lo otro que le quería preguntar es, bueno, yo siento que, bueno, voy a hablar por mí. Para mí una de las cosas más difíciles de trabajar en eso
es tratar con la gente y tratar de explicarle, vea, como de suavizar las cosas. ¿Cómo Ajá. maneja usted el hecho de decirle a los papás, mire, es posible de que deje de respirar, que no responda? O sea, es algo bien preocupante. Yo que no soy mamá, me preocuparía. Vaya, mire, doctora, realmente usted tiene que saber hasta dónde, primero, hasta dónde está su habilidad, ¿verdad? Hasta dónde usted ha logrado hacer eso. Por eso es una escuela, o sea, por eso usted tiene que ir, o sea, va a un procedimiento, aprende y todo, pero usted también va a tener que aprender a hablarle y explicarle a los papás. Por medio del gas no hay algo que usted le pueda asustar al papá, simple y sencillamente es cuando yo no lo puedo realizar. Yo no le puedo realizar a usted o al niño óxido nitroso por su ansiedad y todo, si el paciente tiene otitis media, si presenta fiebre, si presenta gripe. Acá no hay mucho riesgo en el óxido nitroso, realmente porque es un gas y los papás ven que los niños están contestando. Si usted le pregunta, están viendo la tele, están conscientes de todo, absolutamente todo. No hay ningún momento que ellos pierdan la razón, jamás. Entonces, ahí es algo que los tranquiliza a los papás de saber que solo están con un gas que los relaja a los niños, pero los niños pueden contestar, pueden volver a ver a sus papás, si el papá les habla, pueden levantar la mano, pueden hablar, o sea, pueden hacer todo. Ahora, los riesgos, yo siempre digo, cuando un papá a mí me pregunta cuáles son los riesgos, a veces yo le pregunto, yo le respondo con otra pregunta, ¿cuáles creen que son los riesgos de andar la boca así? Si es más riesgoso que irlo a meter a un hospital donde es una zona segura, me explico. Entonces, cuando ya es un procedimiento de pseudoanalgesia, es hablado con los papás y muchas veces tienen hasta una entrevista con el anestesiólogo pediatra porque quieren saber qué medicamento se les va a colocar, cómo puede reaccionar, pero usted nunca puede asustar a un papá, pero tampoco le decir, no, no se preocupe, nada va a pasar. Esos son los riesgos, mamá, que podemos tener. Por eso yo siempre digo, deben de tener la persona correcta a la par de ustedes. Alguien que tenga experiencia, pero basta sedando niños y aún así puede presentarse un riesgo, pues, pero obviamente es alguien que ya anda preparado por si hay una depresión respiratoria, pues rápido la doctora le pone oxígeno, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que ellos andan para poder actuar en algún momento de emergencia. Pero no asuste a los papás, usted dígale los riesgos que pueden haber, pero que obviamente si el pacientito sistémicamente está sano, los riesgos son más bajos. O sea, pero usted nunca le puede decir todo va a estar bien porque es mentira. Y tampoco le voy a decir todo va a estar mal, tengamos miedo, tampoco. Usted va a tener que saber explicarle a los papás costo-beneficio, lo bueno y lo malo de cada técnica. Cuando a mí me preguntan de anestesia general, lo primero que me preguntan los papás, ¿puedo estar ahí adentro? Y les digo, no, ningún papá puede, pero si es un hospital privado yo puedo pagar y les digo, lo siento, no está autorizado que en una sala de quirófano esté un papá. Entonces le puedo decir al pediatra que ve a mi hijo, que lo acompañe, y le digo, ok, él es médico, sí puede entrar. Él puede entrar a estar viendo lo que le estamos haciendo a su niño y para que usted se tranquilita. Y ahí está el pobre pediatra, van bien, ya lo durmieron, ya le hicieron el primer obturación, ya casi sale, ya, ¿verdad? Pero eso es otro rollo, ¿verdad? Que los papás. Pero claro, hay un riesgo también si el paciente está sistémicamente comprometido en el quirófano, obviamente, si es un paciente cardíaco, imagínense cómo puede reaccionar, puede darle un infarto, puede dar... Entonces hay que conocer bien la historia médica del paciente, hacerle ver a los papás también la ventaja de hacerlo en una sola cita, todo dormidito el niño, y como les digo, importante el personal con el que usted trabaja, doctora. Eso es clave, clave, y usted conocer acerca de esto, ¿verdad? O sea, lastimosamente esto lleva tiempo hacer esto, pero yo sé que usted, pues quisiéramos de todo aprender en el diplomado, ¿verdad? Pero no, no siempre, pues a veces esto es más que todo en la especialidad que nos llevan a esas rotaciones, ¿verdad? Pero tampoco le cierro la posibilidad de que usted pueda aprender, doctora. Claro que sí. Y yo con gusto la puedo apoyar también. O podemos hacer un caso juntos. Si usted me dice, doctora, tengo un caso, queremos llevar a un niño a quirófano. Bueno, con gusto, vamos. Y usted lo hace, o yo estoy ahí presente y le apoyo. Muchas gracias, doctor. Para servirle, doctora. ¿Alguien más, doctorcitas, que quieran apoyar, abonar algún comentario? ¿Quedó claro lo de estas técnicas? ¿Alguien más que las haya utilizado? ¿Todo bien, entonces? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Dígame, ¿alguien más quería hablar? Buenas Doctora noches. Yasmin. Hola, doctora. Sí, ¿qué tal? Mire, fíjese que a mí me entra curiosidad con respecto a la radiografía.
cuando se hacen las pulpectomías, porque yo sí es, o sea, no es que yo los haya abordado, pero aquí hay un hospital donde hacen, a los niños los duermen y todo, pero eso es como donación, ¿verdad? Entonces yo he ido como asistente y a veces yo hago las extracciones y todo, pero me entra curiosidad con lo de las radiografías, porque eso sí no se ha hecho o lo hacen cuando hacen las pulpectomías. Eso es lo único que me entra curiosidad, Sí, como, las pulpectomías, doctora, depende de la técnica que va a utilizar, porque si es una técnica instrumentada, sí necesita tener un rayo X a la mano para estar viendo la instrumentación. No sé si a ese punto se va usted. Yo la técnica que ocupo es técnica no instrumentada, por lo tanto no necesito una radiografía en el momento. Claro está, si necesito radiográficamente ver la condición de una pieza, la tomo en la cita que el niño viene. O sea, que es una fotito, pues que es bien difícil que un paciente no se deje tomar una radiografía. Entonces, yo ya voy a quirófano con radiografía en mano, si es que logré tomarle una radiografía, por si tengo dudas si hay una raíz, si tiene suficiente raíz para salvarle la pieza, si no hay una lesión de furca que me comprometa la pieza permanente y mejor indico la extracción. O sea, sí puedo llevar esas radiografías previas. Ahora, en quirófano no hay ningún hospital de acá que pueda tener un rayos X específicamente para un oncólogo. De hecho, solo está la camilla. Soy yo la que llevo todo el equipo portátil, ¿verdad? Y las radiografías las he tomado previas. Y si es pulpectomía, yo utilizo la técnica no instrumentada. O sea, le pregunto yo a usted, ¿cuál técnica en este caso utiliza usted? Vaya, por ejemplo, para saber si usted necesita una radiografía. No sé si lo hace con limas, usa el rotatorio en niños o lo hace con limas manuales. fíjese que, bueno, regularmente casi que no uso limas, si lo hago no instrumentada, pero me entró la curiosidad porque dije, si en algún momento utilizan la El rayos instrumentada, X. ajá, Puede cómo lo llevar su haría. portátil, vea, su rayo X portátil, porque hay rayos X portátil, pero lo mejor es tomar las radiografías previas, las que usted duda en algunos procedimientos de cómo es esa pieza por dentro, ¿verdad? Porque si no, no hay para nada ahí momento de tomar radiografía. Por eso es que tiene que estar segura de lo que va. Y si duda de alguna pieza, tomarle una radiografía previa, entrar a quirófano, que ya estando ahí ya no podemos hacer nada. Y hay muchos casos donde yo les he prometido a los papás hacerle la pulpotomía o la pulpectomía y ya cuando estamos haciendo la apertura realmente hay una lesión de furca ya, entonces mejor hago la extracción, pero voy y salgo y les digo a los papás, ¿se recuerdan la pieza? Sí, yo vestida, vea, en un hoyito ahí los veo y les digo, vamos a hacer la extracción porque es mentira, ya no podemos salvar esta pieza. Vale, doctora, está bien, ¿verdad? Porque hay, o sea, uno lleva un plan de tratamiento, doctora Yasmín, pero en estando ahí podemos cambiar por alguna condición de las piezas en específico, ¿verdad? Podemos cambiar así, o decir, bueno, esta pieza igual va a fracasar, tiene un pronóstico reservado, mejor la quito, pero le aviso a los papás antes de hacerlo. Ah, ya, sí, es que cabal me entró la duda, ajá, sí. Y no, está bien, y la verdad que es razonable su duda. Ujú. Gracias. No, gracias a usted, doctora. ¿Alguien más? Doctorcitas, no sé si ahí están, se me fueron, me escucharon. Bueno, si ya no hay preguntas, doctoras, todavía no las voy a ver mañana, cuánto lo siento, ya quiero conocerlas, pero primero Dios, pronto ya me va a tocar a mí. Ahorita le estamos dando al doctor la oportunidad de que esté con ustedes, él ahorita tiene el derecho a estar ahí con ustedes, después vamos nosotros. Hoy, no sé si tienen alguna preguntita, les recuerdo, por favor, que para que las cosas sean que nos podamos entender bien. Si hay alguna duda, me escriben, así como alguien aparte me quiere escribir, doctora, hoy no me voy a poder conectar por aquí motivo, perfecto, pero yo ya lo tomo en cuenta, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, porque acuérdense que también, también hay una nota pues, o sea, si asisten o no a las clases, ¿verdad? Entonces, me hacen ver cualquier otra cosa, cualquier otro apoyo de algún tema, pues con gusto también se los hago saber, se los hago llegar o cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y pasen feliz noche. Espero que las demás estén por ahí, que hayan escuchado la clase. Y bueno, cuídense, nos vemos pronto, primero Dios. Que aprovechen mañana su laboratorio de ortodoncia. Hasta pronto.
Dios, Cuídate doctora, Gracias, muchas doctora. gracias. No, doctora, gracias. Gracias. A Buenas la noches. orden, buenas noches.